Siempre es un gusto y siempre me recuerda la gracia del Señor que ha sido derramada sobre mi vida al recordar que no soy digno de portar y compartir su palabra, pero así el Señor lo dispuso en su gracia. Hace 8 días el pastor Jonathan nos mostraba que vivimos probablemente en una de las sociedades más productivas de la historia, ¿sí lo recuerdan? Hoy podemos hacer más cosas en menos tiempo. Pero también nos señalaba algo muy importante, y es que estamos en una sociedad profundamente productiva, pero al mismo tiempo es una sociedad cansada, agotada, saturada de diferentes actividades. Por eso fue tan oportuno recordar este llamado del Señor a descansar, no como una invitación a la pereza, sino como una invitación justamente que hace parte del diseño del Señor para nuestra vida. Dios nos diseñó para vivir, pero no nos diseñó para vivir produciendo sin parar. No nos diseñó en un contexto de máquinas que producen y producen. Necesitamos descansar justamente y reconocer nuestros límites delante del Señor, pero también necesitamos aprender a descansar en el lugar correcto. Lo que recordábamos, diferentes actividades y acciones que hacíamos que no producen descanso a nuestra alma, sino que retornar a Cristo para descansar en nuestra integridad. Y junto con esa realidad del cansancio, hay otra realidad que vamos a mirar el día de hoy. Vivimos en una sociedad con la mayor oferta de entretenimiento que la historia de la humanidad haya conocido. Tenemos plataformas en el televisor, aplicaciones en el celular, contenido en el computador, videojuegos, música, noticias, redes sociales, series, videos cortos, podcasts largos, una cantidad interminable de estímulos diseñados para que sigamos mirando, escuchando, comprando, reaccionando o consumiendo un poco más. Vivimos en medio de una competencia gigantesca por nuestra atención, y esa competencia no es simplemente por unos minutos de entretenimiento, sino que la pelea es por nuestro tiempo libre. Y el tiempo libre muchas veces justamente lo interpretamos nosotros como el tiempo que nos sobra, como ese espacio donde por fin podemos hacer lo que queremos, donde por fin podemos disfrutar, donde por fin podemos descansar, donde de verdad en ese tiempo libre es el espacio donde podemos de verdad vivir la vida. Pero muchas veces ese tiempo libre no lo invertimos con sabiduría. Lo que empezó como una distracción se convierte en dependencia. Lo que empezó como entretenimiento se convierte en una evasión de la realidad en la que estoy. Lo que empieza como un disfrute termina produciendo un descuido. Una sociedad cansada, con mucha oferta de entretenimiento, puede terminar entregando su tiempo libre a dinámicas que prometen disfrute, pero que producen descuido y ruina. Y el texto que estudiaremos el día de hoy trae justamente una respuesta a esa problemática, trae sabiduría a esa tensión entre la comodidad y la responsabilidad, entre el disfrute legítimo y la negligencia, entre el descanso que Dios concede y el descuido que puede desordenar nuestro corazón. Esta mañana vamos a estudiar Proverbios capítulo 24 del versículo 30 al 34. Quisiera invitarles para que podamos disponernos en oración antes de leer el texto. Señor, gracias, siempre gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra. Nos disponemos una vez más para acercarnos
a ella con la convicción de que tu palabra es vida para nuestra vida. Con la convicción de que en tu palabra hallamos sabiduría que viene de ti. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de someter nuestra manera de pensar a tu sabiduría. Reconocemos que tú eres el creador de los cielos, de la tierra, el creador de nuestra vida. ¿Quién mejor que tú y tu palabra que pueda enseñarnos cómo debemos vivir? Así que en esta mañana, Señor, te pedimos que por medio de esta palabra tú ordenes nuestra vida. Tú coloques en orden lo que se ha desordenado. Que el Espíritu Santo, Señor, selle esta reflexión en lo más profundo de nuestro ser. No solo para entender el texto, sino para ser transformados por medio de él. Señor, llévanos a arrepentirnos allí donde hay lugar al arrepentimiento. Llévanos a cambiar de dirección donde estamos caminando equivocadamente. Llévanos a cultivar con sabiduría aquello que tú nos has confiado, Señor. Pedimos que tú nos guíes a vivir para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Proverbios 24, versículo 30 al 34. Dice así: un hombre sabio. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que estaba lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello. Miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Ese es el texto que vamos a reflexionar en el día de hoy. Y antes de entrar en detalle del pasaje, es importante recordar qué tipo de texto es que estamos estudiando en esta mañana. Proverbios pertenece al género literario sapiencial y no está escrito principalmente como una narración histórica como los demás libros, sino que es una colección de sabiduría para la vida. Yo debo decirles que Proverbios es uno de los libros favoritos de la Biblia. No podría decir que es mi favorito, pero es uno de los libros favoritos porque me fascina la capacidad de síntesis que encontramos en Proverbios. Grandes enseñanzas para la vida encapsuladas en frases cortas. Grandes enseñanzas para la vida encapsuladas en pequeños párrafos, en pequeñas historias como la que acabamos de leer. Su propósito es enseñarnos a vivir delante de Dios con sabiduría, con discernimiento, con prudencia, con temor del Señor. Proverbios no solo quiere que sepamos cosas correctas y hagamos cosas correctas, quiere formar una mirada sabia para vivir delante del Señor. Y el texto que acabamos de leer está presentado justamente como una pequeña narración. El hombre sabio, el proverbista, va caminando, pasa junto a un campo, se detiene a observarlo, reflexiona sobre lo que ve y llega a una conclusión que es la que quiere transmitirnos a través de este escrito. El sabio se refiere a un hombre que recibe en el texto dos calificativos. Primero, un hombre perezoso. Y segundo, que es falto de entendimiento. Y eso pues ya nos dice mucho acerca de este hombre. El problema no es que este hombre solamente no tiene ganas de trabajar. Es alguien que no está leyendo la vida correctamente. Es alguien que no entiende la responsabilidad que tiene frente a él, la responsabilidad que le ha sido confiada. Es un hombre falto de entendimiento. Este hombre tiene una viña. Tal vez para nosotros hoy los viñedos pues no sean muy comunes. Tal vez un viñedo no es
una imagen que tengamos muy fresca en nuestra mente, pero para la cultura judía sí lo era. Era algo muy cercano. Y las viñas eran lugares importantes asociados a la productividad, al fruto, a la provisión, al futuro, al trabajo, a la riqueza, a la bendición. Y el texto narra que cuando el sabio pasa junto a esa viña, hay 3 características de la viña que llaman su atención. Primero, la viña estaba llena de cardos. Los cardos son plantas espinosas, son como espinas que no deberían estar en una viña, porque afectan su desarrollo, compiten con los nutrientes de la tierra, dificultan su mantenimiento, hace que sea más onerosa su ejercicio de cultivar y mantenerla. Y también el texto nos recuerda y nos remonta a aquello que Dios dijo en Génesis después de la caída. Por causa del pecado, la tierra producirá espinos y cardos. Bueno, esta viña está llena de eso, producto del pecado que se narra en Génesis. Está llena de espinos y cardos. Pero una segunda característica que se llama la atención del proverbista de la viña es que está cubierta de ortigas. Y la ortiga es una maleza. Es una maleza que igualmente compite por los nutrientes de la viña, pero además de eso es molesta. Es una planta molesta, es una planta de esas que irritan la piel, que arde. Lo más cercano tal vez a nosotros es lo que conocemos como pringamosa. Está llena de pringamosas esa viña. Lo cual pues claramente hace muy molesto, es algo que estorba en el cultivo de la viña. Y lo tercero que llama la atención de este hombre sabio es que la cerca de piedras estaba derribada. La cerca de piedras estaba derribada. Y las viñas en aquel entonces, en ese contexto, eran protegidas por muros de piedras, eran cercadas por muros de piedra para impedir la entrada de los animales. Esos muros requerían mantenimiento constante porque por cualquier orificio podía entrar un animal, especialmente las zorras. Las zorras que gustan de las uvas, o en ese entonces gustaban mucho de las uvas, no sé si todavía les gusta, pero las zorras eran enemigas de los viñedos. Por eso en ese entonces se acostumbraba a cercarlas con piedras. Y cuando estaba descuidado el muro y tenía pequeños orificios, pues podían entrar las zorras pequeñas. Y ustedes recordarán aquella referencia de Cantar de los Cantares: tengan cuidado con las zorras pequeñas que tienen el poder de echar a perder grandes viñedos. Esta cerca estaba totalmente destruida, la viña estaba vulnerable para los animales. Así que el texto no nos presenta un terreno cualquiera, nos presenta una viña, algo que tiene un propósito, que tiene valor, que tiene una expectativa de fruto, y por eso la cena finalmente termina siendo tan seria. No es solo que hay maleza en un campo, sino que hay maleza donde debería haber fruto. No es solo que hay desorden, sino que hay desorden que ha sido justamente producido por un descuido en un lugar que debería producir bendición. Y aquí entonces viene la reflexión de este hombre sabio. El sabio mira esta escena, recibe instrucción y ahora quiere transmitirnos su conclusión. Ve ese viñedo que debería ser fuente de riqueza, de fruto, de prosperidad, y lo ve infructuoso. Lo ve arruinado, lo ve como una futura fuente de pobreza. Aquí el hombre sabio tiene una visión hacia el mañana. Y la pregunta es, ¿cómo llega este hombre, el dueño de la viña, a este estado?
¿Cuáles son las decisiones que provocan este desastre? ¿Cuál es el camino que este hombre toma para arruinar aquello que tiene la bendición de administrar? ¿Cómo es que este hombre que posee esta bendición que muchos otros desean termina en esta situación con un campo infructuoso? Y aquí es donde la reflexión llama tanto la atención, porque el resultado es devastador, pero las acciones señaladas no parecen pecados escandalosos. El sabio no habla, como en otras partes del libro de Proverbios, de inmoralidad sexual. El sabio no está hablando de deshonestidad, de desorden financiero, de violencia, de maldad evidente. Él no está hablando de esos pecados que podrían conocerse como pecados escandalosos. No, el sabio no está hablando de eso. El dueño del viñedo no está el hombre sabio no está presentando al dueño del viñedo como un hombre perversamente malvado. De hecho, las tres acciones que se presentan no son pecado en sí mismo. Primero, las acciones que tiene este hombre es dormir. Segundo, dormitar, queda siestica al mediodía. Tercero, descansar. Hace 8 días justamente veíamos en la palabra la bondad del descanso y la invitación a descansar bajo el orden establecido en su palabra. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Cuál es el detonante de la ruina? ¿Qué es lo que nos quiere advertir el proverbista? ¿Es malo dormir? ¿Es malo la siestica? ¿Es malo descansar? No. La cuestión aquí está en la expresión otro poco. Otro poco. La Nueva Traducción Viviente lo registra como un poquito más. Un poquito más de sueño. Un poquito más de descanso. Un poquito más de dormitar. Y por eso la reflexión del día de hoy es el peligro de un poco más. El peligro de un poco más. Este hombre se gana el calificativo de perezoso, de falta de entendimiento, y se le anuncia la ruina no por practicar un pecado escandaloso, evidente u oculto, sino por estar en la dinámica peligrosa del un poco más. Por su falta de sabiduría, por no saber leer la vida, por no entender lo que Dios le ha entregado y que debe ser administrado con responsabilidad, con prioridad y con excelencia. Claramente el problema no es que dormía, el problema es que dormía un poco más. El problema no es que hacía siesta, el problema es que hacía un poco más de siesta. Esas siestas que se alargan toda la tarde. El problema no es que descansaba, sino en un descanso cargado y caracterizado por un exceso. Su tiempo libre estaba caracterizado por excesos de apariencia inofensiva. Claramente todos diríamos el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y eso lo reconocemos claramente, pero aquí nos presentan excesos de apariencia inofensiva, pero se ilustra su capacidad de producir ruina y su capacidad de producir deshonra al Señor. Aquí es importante recordar y entender que todo exceso que te lleva a no hacer la voluntad de Dios termina siendo pecado y deshonra contra el Señor. Todo exceso que te lleva a no vivir y hacer la voluntad de Dios termina siendo pecado y deshonra al Señor.
Pero bueno, no hablemos más de ese hombre. Dejémoslo quieto a él, al dueño de la viña. ¿Qué tal si ahora hablamos de usted? Bueno, ¿qué tal si hablamos también de mí? ¿Qué tal si traemos eso a nuestra vida y nos preguntamos cuál es su un poco más? ¿Cuál es su un poco más? ¿Qué es eso que le captura, que le atrapa y que lo invita al desequilibrio y al exceso? ¿Qué es eso que no quieres parar de hacer mientras tu viñedo se llena de espinas y de pringamosas? ¿Qué es eso que no quieres parar de hacer mientras los muros de tu viñedo se derriban y se deterioran? Y vale también la pena preguntarnos, ¿cuál es nuestro viñedo? ¿Cuál es tu viñedo? ¿O cuáles son los viñedos que el Señor te ha dado la bendición de administrar y disfrutar? ¿Qué observaría el proverbista si se da un paseo por tus viñedos? ¿Cuál sería el reporte que ese hombre sabio da si se pasea por tus viñedos? ¿Qué observaría de tu familia? ¿De tus relaciones interpersonales? ¿De tu matrimonio? ¿De tus finanzas? ¿De tu vida espiritual? ¿De tu comunión con el Señor? ¿Qué observaría este proverbista si se pasea por esos viñedos de nuestra vida? Y hoy justamente nosotros vivimos rodeados de propuestas que no son malas en sí mismas, pero que tienen el potencial de jalarnos cada vez más hacia el un poco más. Y el marketing justamente en el que nos movemos hoy en día ha entendido muy bien y está en la lucha de capturar nuestra atención. Se ha convertido en una de las armas más poderosas de esta época. Y cuando cedes a ese un poco más, puedes terminar descuidando la viña que el Señor te ha entregado para bendición. Y ese descuido progresivo puede llevarte a la ruina. Y qué pertinente el dispositivo que acabo de sonar. El Señor es perfecto. Porque ese dispositivo, el celular justamente, está pensado de principio a fin para que tú quieras un poco más. Ha sido tan bien pensado que se ha convertido en un artículo de uso personal de los más importantes de nuestra vida. Más fácil salgo sin camisa que sin celular. Y además de eso, hoy en día es un tema sensible. Es un tema del que no se puede hablar con facilidad. Haga la prueba. Dígale a su esposo, o a su esposa, o a su mamá, o a su papá, o a su hijo: es que usted se la pasa pegado a ese aparato. Y va a ver cómo le responden. Va a ver la respuesta. 3 piedras en la mano defendiéndose. No se puede hablar en casa ni de política ni del uso del celular. ¿Por qué toca tanto nuestras fibras? Y tenemos que hablar de eso. No solamente tenemos un celular en el bolsillo, tenemos una puerta abierta al entretenimiento. Las cifras más recientes muestran que los colombianos que usan redes sociales invierten por lo menos 3 horas al día en ellas, siendo unas cifras muy prudentes, por así decirlo, muy moderadas.
Y el DANE justamente señala que una gran parte de sus usos es con fines de entretenimiento. No estamos hablando de minutos aislados, sino de una parte considerable que compite por nuestra atención y por nuestro tiempo libre. Un poco más de scroll en las redes sociales, Facebook, Instagram, X, TikTok. Ya usted sabrá cuál es la red de su preferencia, o incluso algunos hacen tours por todas las redes. Mire, esto antes escandalizaba a los adultos frente a los jóvenes, ¿no es verdad? Antes decíamos, esos muchachos de hoy en día se la pasan pegados a ese aparato. Eso lo decíamos antes, pero hoy ya no es un problema solo de los jóvenes, es problema de niños, de jóvenes, de adultos mayores. Es un problema de todos nosotros. Y eso lo vemos desde temprano. A mí me llama mucho la atención la reacción de mis hijos cuando de repente en mi casa me siento a revisar mis redes sociales. Es como si destapara una bolsa de dulces. Salen corriendo a ver qué es lo que estoy viendo. ¿Pero qué es esto? Y eso me llama mucho la atención, y eso debe prendernos las alarmas. Si en ellos hay esa atracción hacia una red social que no es la de ellos, no estamos hablando de algo menor. Estamos hablando de algo que ha sido diseñado para que tú caigas en el un poco más. Estamos hablando de algo que captura nuestra atención, que despierta curiosidad, que produce deseo y forma hábitos desde muy temprano. Pero por eso la recomendación más sabia es a los niños celular lo más tarde posible. No porque la tecnología sea mala en sí misma, sino porque hay señales claras de que un niño no tiene todavía la madurez para administrar ese voltaje. Si a nosotros como adultos se nos dificulta y nos cuesta poner límites, ¿cómo no les va a costar a ellos? Pero los adultos tampoco podemos creernos superiores. Muchas veces satanizamos que los jóvenes vean TikTok, pero nos pasamos horas viendo noticias. Criticamos sus memes, pero también vemos memes. Lo que pasa es que nuestros memes están con tintes políticos, tragedias, cadenas de WhatsApp, algunos de Haaland. La tienen clara. La tienen clara. Y nos justificamos justamente. No, es que yo me estoy informando. Pero hay una pregunta con honestidad. ¿Realmente me estoy informando o yo me estoy intoxicando? ¿Estoy entendiendo la realidad o simplemente estoy alimentando mi ansiedad? ¿Estoy usando con sabiduría o simplemente quiero un poquito más? Hoy justamente también los adultos mayores consumen mucho contenido digital a la misma par de los jóvenes. Solo sé que a veces cambiamos de nombre de entretenimiento. Para unos es pérdida de tiempo, para otros es estar actualizados. Para unos está Fortnite, para otros parchís. Son elementos distintos, pero es el mismo problema. El corazón que puede estar igual de capturado al un poco más, mientras la viña puede estar siendo descuidada. El problema no es solamente de qué plataforma usamos. El problema es que este ejercicio de un poco más captura nuestra vida, nuestra atención, nuestro descanso, nuestra comunión con Dios, nuestra familia, y nos lleva a ser negligentes posiblemente con la viña del Señor, con la viña que el Señor nos entregó. Henry, pero ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo una partidita inofensiva de parchís? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo el darme
scroll por las redes sociales que están llenas de noticias y mantenerme informado? ¿Qué tiene de malo un partidito de FIFA que hoy en día ya se llama FC26? ¿Qué tiene eso de malo? Y tienes la razón, no tiene nada de malo en sí mismo. El problema que señala el texto que estamos estudiando hoy es un poco más. Un poco más. Mientras tu viña le están saliendo espinos y pringamosas. Mientras tu economía se derrumba. Mientras tu matrimonio se deteriora. Mientras tu comunión con Dios se enfría. Mientras tu cuerpo se enferma. Tú y yo seguimos priorizando un poco más, que nos hace perezosos y faltos de entendimiento. No quiero que esta mañana te vayas con la idea de que no puedes ver redes sociales, que no puedes jugar un videojuego, que no puedes verte una serie, que no puedes ver noticias, que no puedes dormir, no puedes descansar, no puedes hacer una siesta. Esa no es la idea del texto. No quiero que te vayas con la idea de que no te puedes entretener ni disfrutar la vida. Lo que quiero es que entendamos lo que el proverbista busca que entendamos, que debemos vivir con sabiduría, equilibrio y para la gloria de Dios, que debemos cuidarnos de ese disfrute chatarra al que muchas veces accedemos en medio de nuestro tiempo libre, llevándonos a la ruina y a la necesidad. Y no me refiero solamente a la ruina financiera, sino a toda clase de ruina que pueda alcanzarnos con este aparentemente inofensivo un poco más. Tengan cuidado con las zorras pequeñas que tienen el potencial de destruir grandes viñedos. De verdad, piensa honestamente. ¿Cuál es tu un poco más? ¿A qué le debes poner límites por el bien de tu viñedo? ¿A qué le debes poner límites? Y quiero hacer un paréntesis claro aquí. Estoy hablando de esa gran oferta de asuntos no pecaminosos que luchan por mi tiempo libre. Porque también hay propuestas totalmente pecaminosas en las que definitivamente no deberíamos consumir ni siquiera un poquitico. O sea, no quiero que alguien salga esta mañana con la conclusión, sí, tengo que ver menos pornografía en el celular. De eso no estamos hablando. Hay prácticas que claramente son pecaminosas y se deben eliminar por completo de tu vida. Ahí no estás negociando un poco más, un poco menos. Frente a esas circunstancias debemos aplicar aquella analogía de Jesús: si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo de ti. Si tu mano te hace pecar, arráncala de ti. Este texto no está hablando de eso. Este texto hace referencia a esas propuestas de entretenimiento, de descanso, de confort, que no son pecaminosas en sí mismas, que aparentemente no son ofensivas a simple vista, pero si les agregas un poco más, pueden ser muy perjudiciales. ¿Puedo montar bicicleta en mis tiempos libres?, pregunta alguien. Claro, pues excelente. Pero el hijo podría decir: pastor, es que ya es exagerado. En la casa ya no está, cuando no está trabajando está montando bicicleta, y cuando no está montando bicicleta está haciendo el Tour de Francia. O sea, ¿me notan? ¿Me captan lo que estoy tratando de compartir? ¿Puedo jugar fútbol con mis amigos en mi tiempo libre? Claro, me invita de hecho. Pero alguien dice: pastor, pero es que va a un partido, va al otro, y llega a la casa y es clavado viéndose todos los partidos de toda la historia del mundo. ¿Puedo jugarme una partidita de parchís en el celular? Claro, pero ¿por qué tenés que jugar con una persona de cada nacionalidad diferente? ¿Puedo verme una serie? ¿Pastor, puedo verme una serie? Por supuesto que sí. Pero de verdad tienes que escurrirte 20 capítulos en el día.
Recuerdo justamente que hace mucho tiempo con mi esposa nos enganchamos con una serie. Llegamos del trabajo, capítulo, capítulo, capítulo. Llegaban las 12 de la noche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana. Y siempre la misma frase: un capítulo más. Un capítulo más. Al otro día, destruidos para ir a trabajar, repetimos la misma historia por varios días. Y después decíamos con descaro que no teníamos tiempo para orar. Y alguien puede decir: pero es que de eso se trata la vida. De disfrutar, de gozar, de relajarse y tener esos momentos de confort. La cuestión es lo que pasa cuando la pobreza llega como ladrón. Cuando la necesidad llega como hombre armado. La bancarrota, el enfriamiento espiritual, el caos familiar, la crisis emocional y mental, las enfermedades físicas, mentales, el divorcio. Todo eso que tal vez se pudo haber evitado si no hubieras sumado a tu vida un poco más. Si hubieras limpiado tu viña de las ortigas y espinas. Si hubieras atendido al muro destruido de tu viña. Porque la cosecha de la viña que Dios te ha encomendado, ese es el disfrute real. La cosecha de la viña que Dios te ha encomendado, ese es el disfrute real. Dios no te ha encomendado la viña para esclavizarte, ni amarrarte, ni atormentarte. Todo lo contrario, la viña está hecha para tu deleite, para tu disfrute, para tu bendición, para que vivas para su gloria. Y ese gozo es mucho más satisfactorio que el falso bienestar que produce unos minutos más de entretenimiento chatarra. El proverbista quiere que tengamos una mirada más sabia de la vida, que no vivamos en piloto automático detrás del falso bienestar que ofrece el entretenimiento de este mundo, sino que veamos la viña que nos ha sido encomendada. Es una viña que por gracia nos ha sido encomendada. No la descuidemos por pereza o por falta de entendimiento o por adicción a un poco más de dopamina en nuestro cerebro. Pero para ser honestos, por más diligentes que usted y yo seamos, a nuestras viñas le saldrán espinos. Por más diligentes que usted y yo seamos, a nuestras viñas le saldrán espinos. Porque los espinos son justamente una consecuencia de nuestro pecado. Recordemos una vez más Génesis, en donde se declaró: por causa de la desobediencia, la tierra producirá espinos y cardos. Y no hay sabiduría, no hay organización, no hay disciplina, no hay esfuerzo humano que por sí solo pueda detener completamente los espinos que salen de nuestra vida. Y usted y yo lo hemos visto. Por mejor que podamos invertir nuestro tiempo, por más cuidadosos que seamos, por más responsables que intentemos vivir, algunos espinos saldrán en nuestra vida y empezarán a apoyarnos. Vivir cuidándonos del un poco más es sabio, pero no te va a garantizar una vida perfecta. Los espinos van a salir y te van a incomodar. Pero lo bello es que hay otro lugar en la Biblia donde aparecen estos mismos espinos. En Génesis aparecen como maldición. Aquí en Proverbios aparecen como consecuencia. Pero en Jesús aparecen como un acto de redención. Una corona de espinos fue puesta sobre su cabeza.
la incomodidad de los espinos, lo punzante de las consecuencias de nuestro pecado, el dolor producto de nuestro descuido, fue puesto sobre Cristo como un acto de redención y libertad. Y eso entonces nos deja esperanza, porque cuando el sabio pasa por nuestras viñas, no solamente ve nuestro descuido, no solamente ve nuestras ortigas, no solamente ve los muros caídos, no solamente ve los espinos fruto de nuestro pecado y nuestra negligencia, sino que por gracia de la obra redentora de Cristo, en nuestro viñedo también se puede ver a Cristo, que salvó nuestro viñedo de los espinos que nosotros producimos. El Salvador que entró a nuestro campo lleno de espinos y cargó maldición sobre él, que ocupó nuestro lugar y vino a redimir el desorden fruto de nuestra maldad y nuestra negligencia. Porque nosotros somos incapaces de mantener nuestras viñas en perfectas condiciones. No quiero cargar a nadie con un legalismo de administrar bien su tiempo para que tenga la vida perfecta. Por más que nos esforcemos, espinos saldrán. Nosotros somos incapaces en nuestra naturaleza pecaminosa de mantener nuestras viñas en perfectas condiciones. Pero Cristo ocupó nuestro lugar, recogió los espinos de nuestro viñedo y se los pusieron sobre su cabeza en forma de corona. Cristo cargó nuestras ruinas. Cristo nos restaura y nos levanta para poder y volver a cultivar lo que el Señor nos ha confiado. Así que sí, debes administrar mejor tu tiempo. Sí, debes evitar caer en el agujero negro de un poco más. Sí, debes procurar mantener tu viña en orden. Pero nuestra esperanza no está en nuestra perfecta administración del tiempo. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Nuestra esperanza está en Cristo, quien cargó los espinos que nosotros provocamos. En Cristo, que prometió acompañarnos hasta el final. En Cristo, quien nos da gracia para levantarnos y volver a cultivar. Es en Cristo en quien tenemos la esperanza que llegará algún día, que no saldrán más espinos en nuestras viñas, que no saldrán más ortigas en nuestras viñas. Un día en que todo será restaurado, un día en que todo funcionará conforme al diseño original, un día en que el descanso, el disfrute, el trabajo, la creación, la vida entera estará completamente ordenado para la gloria de Dios. Y en este texto, para terminar, también podemos ver que el ser humano tiene una sed especial. Hay algo en nosotros que es atraído por eso, que nos ofrece un poco más de dormir, de descansar, de comodidad, un poco más de placer, un poco más de entretenimiento. Hay algo que el ser humano tiene en su ser interior, que cuando experimenta esos momentos de confort y bienestar, le dice: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo, ese es el lugar donde quiero permanecer. Hay algo que te dice: quédate aquí. Es como si hubiera un vacío en nosotros que por momentos pareciera calmarse con esas experiencias. Es como si en esos momentos de comodidad sintiéramos algo parecido a la plenitud que anhelamos. Como si el corazón dijera: yo pertenezco aquí. De ahí que sale muchas veces aquella frase de: esta es la vida que yo me merezco. Y usted tiene muy claro que la precisión teológica de esa frase es que lo que usted se merece es una vida llena de juicio. Pero esa frase sí nos permite ver una realidad que hay en nuestro ser interior. Revela algo en nuestro corazón, y es que fuimos creados para el paraíso. Es que fuimos creados para el descanso verdadero,
para el gozo sin ruptura, para vivir en la comunión con el Señor, disfrutando de Él y de su creación. Sí, fuimos creados para escenarios paradisíacos, pero nos estamos dejando engañar por entretenimiento barato. La cuestión es que hemos descubierto esa sed y entonces hemos creado experiencias sintéticas del paraíso. Experiencias de entretenimiento, placer y comodidad que producen una sensación rápida de bienestar y que puede capturarnos hacia un poco más. Por eso todos los presentes estamos tentados a ser atrapados por un poco más. Algo dentro de nosotros interpreta este placer que estás sintiendo, es cómodo, es el descanso que alivia, es este entretenimiento, es lo que necesitamos. Quédate aquí un poquito más. Pero son sustitutos baratos del bienestar. Bienestar chatarra. Experiencias que prometen algo parecido al paraíso, pero no pueden darnos la plenitud para la cual nosotros fuimos creados. Por eso el anhelo que tú y yo tenemos de un poco más debe llevarnos a mirar mucho más profundo. No es simplemente que quieras un poco más de celular. No es simplemente que quieras otro día de vacaciones, que quieras comer un poco más o dormir un poco más. Detrás de ese deseo del un poco más, lo que se devela es tu anhelo profundo por Cristo. Lo que tienes es una sed de Cristo. Si tú bebieras del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. Lo que tu alma realmente anhela y busca es a Cristo. No te conformes entonces con sustitutos baratos y sintéticos del bienestar. No le pidas al entretenimiento lo que solo Cristo puede darte. No le pidas al descanso físico lo que solo Cristo puede satisfacer. No le pidas a la comodidad lo que solo Cristo puede llenar. Ve al lugar correcto. Ve a Cristo. Alimenta tu vida con Cristo. Descansa en Cristo. Permanece en Cristo. Y entonces empezarás a descubrir que allí es a donde pertenece tu vida. Que eso es lo que tu alma anhela. Que ese es el lugar para el que fuiste creado, que Cristo es suficiente para ti. Dios nos confía una vida para cultivarla, para vivirla, para su gloria. La invitación de esta mañana es: sustituye ese un poco más que te arruina por un poco más de Cristo. Invito para que incline su rostro y pueda reflexionar en la palabra esta mañana. Que en silencio usted pueda meditar en lo que acabo de escuchar. Que en silencio usted pueda orar al Señor y reflexionar cómo están las viñas que el Señor nos ha encomendado. Que en silencio usted pueda, guiado por el Espíritu Santo, ver cuáles son esos un poco más. Señor, en esta mañana reconocemos
nuestra necesidad de tu gracia. Tu palabra nos muestra que muchas veces hemos descuidado la viña que tú nos has confiado. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por nuestros un poco más. Perdónanos, Señor, por aquello que nos captura, por aquello que dejamos que nos distraiga, por aquello que poco a poco enfría nuestro corazón, desordena nuestra vida y debilita nuestra comunión contigo. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre con claridad lo que debemos ordenar. Muéstranos, Señor, y guíanos a identificar los límites que debemos poner. Muéstranos los espinos con los que nos hemos acostumbrado a vivir. Y danos gracia para volver a cultivar con sabiduría lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. No queremos esta mañana terminar mirándonos a nosotros mismos, porque como hemos concluido, por más que nos esforcemos, Señor, somos incapaces de mantener nuestro viñedo en perfectas condiciones. Guíanos y permítenos en este momento mirar a Cristo. Mirar a Cristo con esa corona de espinos en su cabeza. Corona de espinos que produce nuestro viñedo. Y te damos gracias. Gracias porque Cristo ocupa nuestro lugar, que Cristo carga nuestros espinos sobre su cabeza, porque Él llevó nuestra ruina. Gracias porque en la cruz perdonó nuestra negligencia, nuestra pereza, nuestro descuido, nuestro pecado. Y hoy proclamamos que Cristo es suficiente. Suficiente para perdonarnos, suficiente para restaurarnos, suficiente para levantarnos y suficiente para creer que ningún viñedo, en las peores condiciones que se encuentre, no puede ser restaurado por el poder del Evangelio. Suficiente para levantarnos. Y Cristo finalmente es suficiente para enseñarnos a vivir con sabiduría. Señor, te pedimos, ayúdanos a sustituir ese un poco más que nos arruina por un poco más de Cristo, por un poco más de tu palabra, por un poco más de tu gracia, de tu presencia, de tu descanso, más de tu vida en nosotros. Señor, ordena nuestra vida para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.